El día de hoy estaremos trabajando los versículos del 1 al 8 del primer capítulo a los Colosenses. Versículos del 1 al 8. Si quiere le hace una llavecita ahí al texto. Y de igual forma, si no trajo donde anotar, usted sabe que el sermón queda grabado en YouTube. Y bueno, yo estoy de verdad emocionado por esto. El sermón de hoy se titula A los santos y fieles. A los santos y fieles. Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque tu misericordia permanece con nosotros. Señor, tú eres fiel y tú nos amas con un amor eterno. Gracias por tu palabra, que nos hace ver, Señor, las abundantes riquezas de tu Hijo Jesucristo para con nosotros que no lo merecemos. Señor, tú estás con tu iglesia, tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a identificarnos con la iglesia de Colosas, Señor, y que podamos nosotros comprender la necesidad de esta carta y de las verdades que en ella se encuentran. Que podamos, Señor, recibir con mansedumbre la palabra implantada, que tiene el poder para salvar las almas. Señor, sabemos que toda la Escritura es inspirada por tu Espíritu y es útil para nosotros a fin de prepararnos enteramente para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Disponemos nuestros corazones en humildad para recibir tu consejo, tu instrucción. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, una epístola, la carta a los Colosenses. Bueno, las cartas eran un método de comunicación muy común en la época del Nuevo Testamento, muy común entre los griegos, entre los romanos. Las cartas tienen particularidades. Las particularidades de las cartas son básicamente que tienen una introducción, un desarrollo, un cuerpo y luego una conclusión. En la introducción nosotros vemos saludos, reconocimientos de afecto y amor, y en la conclusión algo muy similar.
Pablo escribe 9 cartas a iglesias y 4 cartas a individuos, aunque probablemente fueron más. Con estas contamos dentro del canon. Con estas cartas, 13 cartas del apóstol Pablo. La introducción y la conclusión en las cartas tenían la finalidad de mostrar el vínculo que existía entre el emisor de la carta y el receptor. Dependiendo del lenguaje que se utilizara en la salutación inicial y en la despedida al final, se podía determinar qué tan profundo era el afecto que había entre el receptor y el emisor. Características muy básicas. Ahora, ¿cuáles objetivos tenían las cartas? Las cartas tenían objetivos muy básicos: proveer información necesaria a un destinatario, hacer una petición a alguien socialmente superior o dar instrucciones a un subordinado, mantener y desarrollar la relación entre los que se están comunicando. Y la carta, como yo lo escuché esto de un pastor, Sugel Michelén, escuchando un sermón por ahí, él decía algo muy cierto: cuando una carta llegaba, la carta, y lo mencionó también el pastor Alan, creo también cuando predicó por acá, la carta se leía en un tirón. No, ellos no decían, vamos a leer un pedacito y mañana leemos otro pedacito y luego vamos a leer. No, la carta se leía en un tirón, se leía toda la carta. Claro, hay una gran diferencia, porque ellos la entendían con una claridad que tal vez nosotros no tenemos, porque ellos estaban en un contexto específico. Cuando yo estudio la carta a los Colosenses y estudio el gnosticismo, logro comprender por qué Pablo habla como habla y le da a Cristo una preeminencia cósmica, porque el gnosticismo, hermano, se las traía. Pero no me adelanto. Se leía en un tirón la carta. Ahora, ubiquémonos geográficamente. Había una región que se llamaba Frigia. En Frigia había una pequeña zona que se llamaba el Valle de Licu o Licus. Entonces está Frigia en Asia Menor, en el sudoeste de Asia Menor, está Asia, en el sudoeste está Frigia, y aquí hay un valle. Trate de imaginarlo, pero usted lo puede encontrar en el mapa de su Biblia. Hay un valle de Lico donde se encuentran 3 iglesias muy importantes que el apóstol Pablo no llegó a conocer personalmente. La iglesia de Hierápolis, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo nunca estuvo presencialmente allí, o por lo menos no hay un registro de eso. En este valle de Licus, que estaba a 160 kilómetros de Éfeso, entonces tenemos Frigia, tenemos el valle de Licus y tenemos, esto es como en el centro de sudoeste de Asia, y en la costa a 160 kilómetros teníamos a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy poderosa en su comercio, porque estaba cerca de las costas. Entonces, en Éfeso había mucho movimiento mercantil, mucho movimiento, pero en Colosas, pues no tanto. Colosas no era tan favorecida como lo era una ciudad como Éfeso o Corinto o algunas otras que estaban cerca de las costas, de los puertos, donde llegaban las embarcaciones de otras partes del mundo. Entonces, Colosas no tiene esa fuerza, no la tiene tanto, sino que se encuentra como un poco desfavorecida en esto. En esta ciudad de Colosas hay 3 tipos de personas, básicamente: frigios de la zona, griegos y judíos. Entonces tratemos de imaginar cómo es Colosas. Colosas en medio de sudoeste de Asia, con conexiones a otras rutas que van a las otras iglesias. Y pues bueno, tenemos una población de griegos, judíos y frigios. Ahora, para el año 53 y 55 después de Cristo, Pablo estaba predicando en Éfeso. Y resulta que un hombre llamado Epafras escucha el evangelio. Pero este hombre era de Colosas. Epafras, acuérdese bien ese nombre. Epafras, escucha el evangelio en Éfeso y se va corriendo a su ciudad natal, a Colosas, y dice: vamos a establecer una iglesia,
Vamos a predicar el evangelio como un ministro de Cristo enviado por el apóstol Pablo. Entonces Epafras comienza la congregación y ya tenía gente ahí alabando al Señor y predicando el evangelio, pero pasa algo. Pasa algo, hermanos. Un dato importante respecto a esto de Epafras es que al parecer Epafras fue parte de la población que escuchó el evangelio en la escuela de Tirano, en el capítulo 19 de Hechos, del 1 al 10, versos del 1 al 10. Él se fue a su ciudad y empezó a predicar el evangelio, y yo me imagino a Epafras predicando a Cristo resucitado, y la gente llegaba a escucharlo, y hay una congregación en Colosas, y todo va caminando muy bonito, pero sucede algo. Y Epafras tiene que irse de Colosas. Dice, tengo que ir a visitar a Pablo. Necesito que me ayude Pablo. Empiezan a verse amenazadas las enseñanzas del evangelio en Colosas. Entonces Epafras se va para donde está Pablo. Algunos dicen que Pablo estaba encarcelado en Éfeso, otros que estaba encarcelado en Roma, pero lo que sabemos es que Pablo estaba encarcelado mientras escribió esta carta. Ahora, la mayor cantidad de académicos asegura que Pablo estaba en Roma, no en Éfeso, por ciertos cálculos de años, escrituras y demás. Y pues bueno, había una advertencia que vimos en el sermón anterior que Pablo le hizo y que mencioné ahorita, hace un momento, antes de empezar el sermón, cuando estaba en Mileto en su tercer viaje. Y no lo busque, se lo leo. Dice, cuando él llama a los ancianos y les dice, por tanto mirad por vosotros, dice Pablo, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, ¿quién los puso? El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se le estaba cumpliendo a Epafras en Colosas, antes de que la carta se escribiese. Entonces, Epafras sale, tengo que buscar a Pablo, y se va donde está Pablo encarcelado. Epafras se va a encontrar con Pablo, y Epafras le empieza a contar de la iglesia. Pablo no los conocía, pero Epafras, yo me imagino a Epafras llegando, es que yo soy hermano, yo me hago toda la historia en mi cabeza. Epafras, Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Y lo abraza, gracia y paz, hermano Pablo, y empiezan a conversar. Pablo, los creyentes en Colosas se aman, han recibido el evangelio, se están amando, pero está pasando algo. Vienen otras enseñanzas, vienen otras prácticas dentro de la iglesia. Y entonces la historia comenta que Pablo ya estaba muy conmocionado cuando Epafras llegó, porque Pablo tenía múltiples reportes de todas las iglesias, de cómo los judaizantes querían establecer la ley mosaica, de cómo los gnósticos querían entorpecer el evangelio, y de cómo otro montón de filosofías querían entorpecer el mensaje de Cristo. Entonces Pablo, dice la historia, que Pablo está orando en la cárcel, y orando y escribiendo, y orando y escribiendo, y Pablo estaba peleando una batalla por las iglesias. Pablo oraba fervientemente al punto de que cuando Epafras llegó, Epafras se quedó con Pablo orando un tiempo. Y entonces Pablo escribe la carta a los colosenses y les escribe, y en el capítulo 4 les dice, cuando la terminen de leer, mándesela a la iglesia de la Odisea. Ahí está en el texto, se lo puede ver. Llévensela a la Odisea, que ellos también la lean. La carta iba con Tíquico, no iba con Epafras. Entonces él le dice, Tíquico, tome esta carta, llévela a Colosas y que la lean en la Odisea. Hermanos, entonces Pablo y Epafras dice que se quedan orando por las iglesias. Ellos están orando. ¿Por qué? Porque los lobos rapaces son una operación de Satanás para entorpecer el evangelio.
Y Pablo sabe que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad, contra doctrinas de demonios que se estaban metiendo en las iglesias. Ahora, pastor, sabe un momento, es cierto, hay un conflicto en Colosas. Epafras tiene que irse, tiene que correr a Pablo. Pablo, ayúdeme, hagamos algo. Pablo les escribe a los colosenses, los saluda, les describe todo lo que Epafras les está diciendo. Ustedes se han amado. Entonces, por testimonio de Epafras, Pablo escribe la carta a los colosenses. Ahora, ¿por qué se la manda a la Odisea? Porque todo el valle de Licus y la zona de Frigia estaba siendo afectada por estas creencias. Ahora, en Frigia, en la zona general donde está Colosas, o donde estaba Colosas, que es la Turquía moderna, donde está hoy Turquía, ahí estaba Colosas. Entonces resulta que en esa zona había una adoración que se originó ahí en Frigia a la diosa Cibeles, la diosa Cibeles de la madre tierra. Y para los conocedores del fútbol, saben que hay un ligamen entre Cibeles y el Real Madrid. Preste mucha atención. La diosa Cibeles es la diosa de la madre tierra y tiene un significado para el pueblo español y para Madrid porque cuida el tesoro del Banco de España que está en diagonal. Debajo del Banco de España hay una bóveda con 4.500 lingotes de oro. Y la fuente de Cibeles, si esa fuente, digamos, si alguien entra a la bóveda, esa fuente de Cibeles libera como una válvula o una puerta que inunda la sala donde están los lingotes. Entonces, bueno, la estatua de Cibeles fue puesta en España hace un tiempo, rescatando como un tiempo que ellos llaman como neoclásico, o una cuestión ya más cultural de España. Pero lo interesante es que cuando el Real Madrid gana, su peregrinaje de celebración termina en la estatua de Cibeles. En un inicio, en el año 62, el Atlético de Madrid era el que celebraba en la estatua de Cibeles. Pero el Atlético de Madrid dijo, no tenemos por qué estar compartiendo la estatua con esta gente del Real. Y se fueron 500 metros después a la estatua de Neptuno, que también está en Madrid, España. Entonces el Atlético celebra en la estatua de Neptuno y el Real Madrid en la estatua de Cibeles. Si usted presta atención a las celebraciones y peregrinaje del Real Madrid, llegan a la estatua de Cibeles, le ponen la bandera del Real Madrid, la bandera de España, la adornan y algunos le rinden y le atribuyen el gane y el éxito futbolístico del Real Madrid a la diosa Cibeles. Puede estudiarlo usted cuando guste, no lo estoy inventando. El culto o rituales a la diosa Cibeles, que usted puede ver allí con 2 leones, el culto ritual a la diosa Cibeles, en la época del apóstol Pablo, en la zona de Frigia, donde está Colosas, constituía de limpieza ritual por medio de la sangre de un toro, constituía de, sus cultos, donde las personas para entregarse a esa diosa caían en éxtasis, pérdida del control de su cuerpo, un éxtasis descontrolado para rendir culto a Cibeles. Habían arrebatos proféticos para con la diosa Cibeles, lo cual traducimos a la luz de la Real Academia Española Profecía como un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las distantes o futuras realidades que no podemos ver. Entonces habían arrebatos proféticos donde ellos tenían comunicación con seres espirituales. Y los seres espirituales les daban órdenes y había un intercambio ahí a través de estos arrebatos. Otro aspecto que había para la diosa Cibeles eran las danzas inspiradas. Las danzas inspiradas buscaban obtener el favor de la diosa Cibeles. Muy parecido a lo que las iglesias evangélicas, o muchas, tienen hoy, que dicen que a través de la danza la presencia de Dios baja por como ellas danzan. Bueno, eso se parece más a lo que hacían para la diosa Cibeles que lo que el texto nos muestra respecto a la danza y el celebrar a Cristo. Entonces estas danzas demandaban una vestimenta, demandaban movimientos específicos. Y bueno, de verdad me impacto cuando veo la danza profética que se mueve en las iglesias evangélicas. Y entonces empecé a investigar un poco.
La danza profética dice que tal movimiento hace que el temor se vaya de mí, que tal movimiento hace que la presencia de Dios baje, que tal movimiento hace que yo entre en guerra espiritual y los demonios huyan de mí. Hermano, esto era pagano. No hay un fundamento bíblico para decir que eso es parte de la iglesia. Pero bueno, muchas iglesias hoy lo practican. Y yo conversando inclusive con mi prima Andrea, y me explicaba muchas otras cosas, y yo estaba de verdad sorprendido de todo eso. Y pues bueno, esta diosa Cibeles, a la cual le llaman algunos madridistas, la diosa que como un imán atrae el balón. Así se le llama dentro de él, los madridistas. Entonces esta diosa Cibeles era como una reina ahí en Frigia, cerca de Colosas. Entonces Epafras llega a predicar el evangelio en un lugar donde hay este montón de barrijos. Pero eso no es todo. Dentro de Frigia, Colosas, Hierápolis y la Odisea había algo todavía más preocupante: el gnosticismo. El gnosticismo es una religión que deriva del ocultismo. Esto es Satanás mismo. El gnosticismo, gnosis, que es con G al inicio, significa conocimiento. Hermano, por favor, présteme mucha atención a esto que voy a explicar. La gnosis es conocimiento. Entonces los gnósticos son los que conocen. Entonces ahí vienen los gnósticos, los que conocen. Ahora, está hablando de un conocimiento, pero no de cualquier conocimiento. Pastor, suave. Entonces, ¿de qué conocimiento está hablando si no es el conocimiento que yo entiendo por conocimiento? El conocimiento de los gnósticos, o la gnosis, es un estado de conciencia especial. Una intuición profunda que le permite a la persona conocer más allá de los sentidos ordinarios y del pensamiento racional, lo cual significa que la vía del conocimiento no es la razón, es una intuición. Entonces, de pronto los gnósticos en su gnosis empiezan a hablar: yo siento, yo logro ver, yo logro sentir algo que está pasando aquí, y yo tengo el conocimiento del cosmos y de los astros, y entonces los astros me están revelando a mí que algo está pasando aquí ahorita, y está lejos de la razón, sino que es a través de un conocimiento intuitivo. Le permite a la persona ver más allá de sus sentidos. Esta filosofía gnóstica nace de Platón, quien decía que nosotros no percibimos con nuestros sentidos la verdadera realidad. Entonces los gnósticos dicen: no, tenemos que llegar a esa realidad. Tenemos que llegar a la realidad inmaterial. Ay, hermano. Para ellos existía una verdad oculta a la cual podían accesar por medio de experiencias trascendentales. Y entonces recordé una mujer que me dijo hace un tiempo: nosotros en nuestra iglesia, nosotros practicamos un evangelismo profético. Yo, no hombre, cuénteme sobre el evangelismo profético. Nosotros llegamos donde la persona y la vemos, y en nuestro interior empezamos a ver las situaciones que esa persona está pasando. Eso suena más a adivinación, gnosticismo. Entonces, Epafras se está enfrentando a esta gente. Esta gente empieza a llegar a la iglesia vestidos de ovejas, con Epafras, y empiezan a enseñar acerca de lo que ellos están sintiendo. Pero lo grave de esto, ni siquiera se los he mencionado. Ellos consideran, los gnósticos, que estamos atrapados en una cárcel que es nuestra carne. Pero la mayor aspiración de los gnósticos es liberarse de esta prisión.
Eso suena un poquitito parecido a lo que el cristiano piensa. La mayor aspiración que tienen es esta, pero la única forma de lograrlo es a través de la gnosis, la meditación, tiempos de concentración mental, donde ellos en su intuición empiezan a recibir revelaciones de seres espirituales que les empiezan a decir un montón de cosas. Esto es brujería. Es brujería. Entonces, porque sí pasa. Seres espirituales sí le hacen saber a personas estas cosas, pero estas personas son brujos, son brujas, pero no parecen. Están conmigo, no parecen, ya se me cayó esto. Hermanos, no parecen, tienen una linda sonrisa y son súper lindos. No parecen. Y Epafras está afligido por esto, el gnosticismo. Los comentaristas dicen, no hay una forma de entender a plenitud la carta a los colosenses si no vemos el gnosticismo. Hay que verlo. Tengo que verlo, hermanos, disculpen que haga mención de todo esto. El asunto con la gnosis es que para que la gnosis funcione, se necesita un mensajero de luz que me ayude. Entonces, algunos gnósticos tienen como ese mensajero de luz a Jesús. Oiga, el mensajero de luz para ellos es Jesús. Entonces ellos dicen, no, yo soy cristiano, porque el mensajero de luz que me ayuda a mí en mi gnosis es Jesús. Y ellos dicen que Jesús no podía liberar a nadie, que Jesús da instrucciones para poder llegar a un éxtasis en la gnosis y poder tener esa revelación. Mira lo que dice. Jesús para ellos no es Dios. No es Dios para ellos, así como para los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios. Y todos, en la serie vamos a argumentar fuertemente que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y yo sé que no está aquí en el sermón, pero en el Salmo 89 se dice que solo Dios puede darle órdenes al mar, solo Dios. Pero ¿quién fue el que salió de la barca y le dijo al mar que se calmara? ¿Quién estaba con los discípulos que dicen, quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios, Dios mismo. Salmo 89, puede buscarlo. Dios estaba con ellos en el barco. Dios, hermano. No, hermano, estamos conscientes de esto. Imagínense lo que es para los discípulos ver a ese hombre salir a Jesucristo y decirle al mar, darle una orden para que el mar se calme, conociendo tal vez, porque no lo sé, conociendo tal vez ellos que el Salmo 89 dice que solo Dios ordena las aguas. ¿Quién es este hombre? Dios, Dios mismo. Entonces, ellos los gnósticos no creen en el Dios del Antiguo Testamento. Ellos creen en la existencia de el Uno, un ser supremo, el Uno, y que de Él emanó el cosmos, pero que Él no fue el creador de la tierra. Fue otro individuo el que creó la tierra, no fue el Uno. Sin embargo, hoy los gnósticos no gritan a los cuatro vientos, somos gnósticos, no. Ni tampoco se ven en su presentación, pero en sus prácticas siguen siendo gnósticos y se mantienen, adivine dónde, dentro de las iglesias, con experiencias trascendentales, que se le llama hoy el mover del Espíritu. Entonces dicen, no, es que el pastor no le da libertad al Espíritu. El Espíritu de Dios inspiró las Sagradas Escrituras y Él le dio la preeminencia a Cristo sobre todas las cosas. ¿Tenemos acaso nosotros que hacer algo diferente a lo que Él mismo escribe? De ninguna manera. Nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios. Ahora,
Epafras, ¿por qué a Epafras se le hace difícil? Yo quiero que usted medite esto. Epafras está en una lucha. ¿Por qué a él se le hace difícil? ¿Sabe por qué? Porque los gnósticos seducen, y dicen los historiadores que la seducción de los gnósticos es difícil de resistir. Es difícil. Porque el ser humano por naturaleza quiere ver lo místico, lo misterioso, lo que no se puede conocer, tener una experiencia, algo que vaya más allá de mis sentidos. El ser humano quiere experimentar eso, pero la iglesia de Colosas, un sector de la iglesia no se conformó con Cristo muerto y resucitado. No se conformó con eso, sino que querían estas experiencias. Y entonces dice la historia que muchos tenían apetito por algo más que Cristo crucificado y resucitado. Las falsas experiencias iban acompañadas de visiones, iban acompañadas de los seres espirituales me están diciendo, y muchas veces de Dios me dijo. Dios me dice a mí. Dios me dijo que me fuera a esta congregación. Dios le guarde y le acompañe. Había otra práctica dentro de la iglesia o el sector de Colosas: la autonegación o el ascetismo. El ascetismo es la doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida austero, ayunos excesivos, flagelación del cuerpo a través de ayunos, de concentraciones, donde ellos a través de estos sacrificios pretenden tener perfección moral y espiritual. Comenzaron a creer que Cristo no era suficiente para su salvación. Existía una urgencia del apóstol Pablo por aclarar la suficiencia de dos cosas: de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Cuando Epafras le cuenta: Pablo, ellos están amando, ellos han recibido el evangelio, están cambiando sus vidas, pero pasa esto, y Pablo está orando por ellos, y Pablo dice: ok, entonces vamos a escribirles acerca de la suficiencia de la persona de Cristo y de su obra, para que todo ese montón de inventos filosóficos se anulen de la iglesia. Porque ¿cómo es que cuida Dios a su iglesia? ¿Cómo? Con su palabra. Es con la palabra que Él cuida a la iglesia. Y entonces los obispos ancianos tienen la tarea y la obligación de ir al texto para cuidar a la iglesia, con el texto. Entonces, por eso, hermanos, las decisiones que se toman en la congregación, para cuidar a la iglesia, para cuidar la unidad. Y ante todo este contexto que quiero aclarar, no mencioné todo el contexto histórico, hay muchísimo más, pero se va a ir mencionando en los sermones conforme avancemos, incluyendo la adoración a los ángeles, que era algo que practicaban muchos en Colosas. Verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice el texto: por voluntad de Dios y el hermano Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La literatura muestra que la carta a los Efesios y a los Colosenses es muy similar, incluyendo la salutación inicial, es casi idéntica. En este primer extracto, los primeros 14 versículos por ahí, Pablo empieza con una oración, lo podemos ver. La oración se divide en dos partes: la acción de gracias y la petición, que empieza a partir del versículo 9. Usted lo puede ver ahí. En los primeros 8 versículos, él muestra que está orando por ellos y que da gracias por lo que está pasando con ellos. Él da gracias a Dios por los informes que Epafras le está dando. Yo doy gracias a Dios porque ustedes están dando testimonio por medio del amor, y el amor para con los santos es una evidencia de que ustedes han recibido el evangelio. Entonces, así como se predicó en la serie de la iglesia, cuando el hermano Héctor compartió acerca del amor que nos distingue,
La particularidad en la iglesia de Colosas es que se distinguía por el amor entre los hermanos. Esa es una característica de un creyente, el amar a su hermano. Entonces Pablo los categoriza, los cataloga como santos y fieles porque se están amando los unos a los otros, se están amando entre ellos. Verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Entonces, vamos a ver, ellos están amando, ellos están dando testimonio y Pablo los llama santos y fieles. Entonces dice que todo este testimonio que están dando es causa del evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? Una pregunta que le hacíamos a nuestros hijos ahora en el desayuno. Si yo le pregunto a usted, hermano, por aparte, usted y yo solitos, y yo le digo, hermano, ¿qué es el evangelio? En eso, ¿qué es el evangelio? Coménteme qué es el evangelio. ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿Sabe por qué la hago? Porque hay personas que tal vez estén acá sentadas que no puedan responder esa pregunta. Pero aquí dice que recibieron el evangelio, pero bueno, ¿cuál es el evangelio? Mantenga la carta a los Colosenses y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vaya conmigo. Verso 1. Y el hermano Uriel al inicio la metió en el ángulo con lo que vamos a ver ahorita. Fue maravilloso que empezara con la carta a los Colosenses y quiero animar a los que presiden a que lo sigan haciendo con la carta a los Colosenses, así como se hizo hoy. Fue algo que no lo hablamos, pero fue maravilloso. En el capítulo 15, verso 1 de 1 Corintios, dice de la siguiente forma, el apóstol Pablo. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: si no la retienen, si no perseveran en el evangelio predicado, de nada les sirve haber asentado con la cabeza, de nada les está sirviendo haber dicho, sí, yo creo, porque los demonios también creen y tiemblan. De nada les sirve haber dicho, sí, yo lo recibí el evangelio, si no perseveran en la palabra, si no muestran frutos evidentes y si no la retienen, en vano asentaron con la cabeza diciendo, yo la acepto. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pero dice que la consecuencia, dice acá que escribo, de haber creído realmente en el evangelio es que se persevera en él. Vamos a ver si usted está conmigo. La evidencia que nos muestra que de verdad creímos en el evangelio es que perseveramos en él. Si no, se creyó en vano. ¿A qué se refiere? Asentamos con la cabeza y digamos, sí, yo creo, en vano, como los demonios que creen y tiemblan. Santiago, verso 3, y viene el desglose, la síntesis. Vean qué poderoso. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. ¿Cuántos son nuestros pecados? Identifíquelos. ¿Cuántos? Todos los días. Pero por esos pecados Cristo murió. Por nuestras faltas, por nuestra incompetencia, por nuestra incapacidad de ser buenos, Él murió. Ese es el punto. Por nuestra incompetencia, Él entregó su vida
Pero no solo esto, dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, esto no es nuevo, esto está escrito en el Antiguo Testamento, anunciado desde Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer que vencería a la serpiente y que aplastaría su cabeza, que vencería a la muerte y al pecado, nuestro Señor Jesucristo. Conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo vuelve a decir, esto tampoco es nuevo, esto está en el texto, esto está ahí, ustedes lo tienen en la mano, ahí está, en las Escrituras. Verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Vean qué lindo. De los cuales muchos aún viven y otros duermen. Vean qué lindo. Pero él dice en Colosenses, y vaya conmigo otra vez a Colosenses. Dice que habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. Verso 4, capítulo 1. Pablo escucha sobre la fe que ellos tienen en Cristo y el amor que tienen, pero eso no nace en ellos, sino que este es el resultado de la obra del Evangelio en el corazón de los colosenses. El Evangelio transforma la vida de aquel que en él cree. Hermano, no puede, y lo mencioné anteriormente, no puede ser igual. El Evangelio cambió la forma en la que vivían los colosenses. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál esperanza, hermano? ¿Usted sabe, hermano, que hay una esperanza en los cielos? Usted lo sabe, usted está seguro de eso. No lo busque, se lo leo. En Juan capítulo 13, yo lo leo. Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? El Señor le dice que se va a ir. Y entonces le dice Jesús, a donde yo voy, hermano, vea hermano, rescate esto. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tú pondrás tu vida por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Continúa el texto y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús, yo vendré por ustedes y estarán conmigo, porque allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo prepararé un lugar para ustedes. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le está diciendo, yo voy al Padre y allá yo estoy preparando un lugar para ustedes y vendré por ustedes y estarán conmigo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay y la única forma de llegar a Él es a través de mí. Jesús entregó su vida por nosotros, resucitó al tercer día por nosotros, prepara un lugar para nosotros, nos ha dado promesas eternas a nosotros sin merecerlo. Y quiero decir algo ahora. La misma posibilidad que tengo yo de hablarle a un muerto y que se levante es la misma que tengo ahorita de que el Evangelio lo puedan creer los corazones hoy
de forma genuina. Yo predico el Evangelio, la obra la hace Él. Que una persona crea que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que nos ha dado promesas eternas, es algo sobrenatural. No está en mí como predicador. Y si usted es un creyente que ama a Cristo, usted disfruta estas promesas, porque Él va a volver. Él volverá. Entonces no lo busque. En Juan 3:16 conocemos ese texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque el mundo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El mundo ya está condenado, entonces Él envía a su Hijo para que a través de su Hijo el hombre se salve. Y la única forma de que esto pueda cambiar el corazón de un hombre o de una mujer es que el Espíritu de Dios le convenza de pecado dentro de su corazón, reconozca sus pecados, reconozca su maldad y reconozca que por esa maldad fue que Cristo estuvo en la cruz. Y los colosenses habían recibido este evangelio y ellos creyeron, y entonces el fruto de creer en todo esto es que se amaban unos a otros. Y Pablo dice: doy gracias a Dios por vosotros y por la fe en Cristo Jesús que Epafras me ha contado, y por el amor unos a otros. Pablo da gracias a Dios porque ellos recibieron el evangelio, hermano. ¿Cómo no dar gracias a Dios si hay personas que dicen: yo creo en Cristo, yo creo en Él, y ahora entiendo que mi maldad me consumía y que Cristo murió por mí, y que si yo creo en Él, yo tengo una promesa con el Padre Celestial, eterna? No lo busque. Juan 1:12, usted se lo sabe de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, no lo busque, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ven la esperanza que tenían los colosenses? Esta es la esperanza. Ellos creían en el Evangelio y en las promesas del Evangelio. Yo me imagino a Pedro afligido: yo quiero ir contigo. Y el Señor le dice: no puedes ir ahora conmigo, pero después lo vas a hacer. Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y yo vendré. Y Él va a venir y va a tomar a su iglesia. Y muchos creen que esto es una fábula, así como muchos creían que Jesús y su resurrección lo eran. Pero dice la Biblia que el Espíritu de santidad levantó a Cristo de entre los muertos. Si nosotros creemos el Evangelio, así como la iglesia en Colosas, nos amamos unos a otros. Si tenemos fe en Jesucristo, nos amamos unos a otros. Acción de gracias el apóstol Pablo delante de Dios por esto. Esto es maravilloso, hermanos. En Colosas, este evangelio, lo que acabo de mencionar como una base para los colosenses, dejó de ser suficiente. ¿Cómo puede dejar de ser suficiente esto? Pero ellos tenían comezón de oír y querían oír otras cosas que los seducían. Experiencias místicas, revelaciones divinas. Los astros, los ángeles, las voces, lo oculto, lo místico, lo que no se podía ver. Esto dejó de ser suficiente. Ellos querían algo más. Cristo murió, resucitó, bla, bla, bla. Qué cansado, yo quiero ver algo más. Para el día de hoy, muchos predicadores, ya el evangelio dejó de ser suficiente.
Y entonces ellos ofrecen carros, casas, plata. Hermano, vean, voy a hacer mención de esto, no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer. Hermano, en los púlpitos de muchas iglesias pasan cosas atroces. Atroces. Hermano, por una supuesta revelación profética. Hemos hablado del el que le tira el saco, el que le escupe en la boca, el que le pega con un mazazo en la cabeza y cae para atrás. Y hemos hablado todas estas cosas. Pero hace unos días vimos un caso de una mujer que no podía tener hijos con su esposo. ¿Y saben qué hizo? El pastor, en el púlpito, los puso a tener relaciones sexuales delante de la iglesia. Porque era el mover profético. No, hermano, no puede ser. No puede ser. Satanás está en los púlpitos de un montón de iglesias repletas de gente que ama al mundo, de personas ignorantes, incautos, que tuvieron por poco y rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Esas cosas pasan hoy. Entonces, ¿usted cree que nosotros podemos darnos el lujo de que aquí empiecen a tener experiencias trascendentales? Las puede tener allá afuera. Tenga todas las experiencias que quiera fuera de estas puertas. Usted puede, en el tiempo de oración, llorar, sentarse, quebrantarse, ser tocado por la verdad de Dios y el Espíritu que le convence. Puede doblar sus rodillas ahí donde está y llorar y quebrantarse por esto. Pero en el tanto hay una amenaza de espectáculo, distracción del orden y carácter de la iglesia. Eso no puede tolerarse. Es que el Señor me está revelando. Es que el Señor me hizo. Hermano, así empiezan. Así empiezan. Versículo 6 del capítulo 1. Este evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y lo leo, este verso 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo, lo cual es una hipérbole. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Al que cree en el evangelio, la vida le cambia. Le cambia. Las cosas viejas se acabaron. Mi amor por el mundo se acabó. Y ahora mi mirada está en aquel que entregó su vida por mí en la cruz, que derramó su sangre, que su cuerpo fue molido, que fue abandonado en esa cruz, que tomó la copa de la ira por mí. Mi mirada está en Él, en Cristo, y la iglesia debe ver a Cristo, y la iglesia debe adorar a Cristo, y la iglesia se sostiene en Cristo, se edifica en Cristo, porque Cristo es todo. Cristo sostiene el cosmos. Los astros, la luna, el sol subsisten, se sostienen por Cristo. Él fue el creador de las cosas. Él creó todo. Principados, potestades, todo fue creado por Él, pero también fue creado para Él. Él es el Señor de todas las cosas. Era necesario para Pablo hacer de ver a los colosenses estas verdades ante todo este misticismo que estaba entrando a la iglesia. La iglesia en Colosas estaba siendo abatida por esto. Y Epafras fue a Pablo a pedir consejo, a pedir ayuda. Ahora, hay algo importante con lo que quiero cerrar hoy. Vimos que la oración se divide en dos partes: la acción de gracias
y una petición. Dice: a pesar de que las vidas de ellos habían cambiado por haber creído en el Evangelio y en la esperanza que está en los cielos por medio de Cristo, Pablo hace una petición en el verso 9. Veamos la petición. Por lo cual dice: también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ya habían recibido el Evangelio. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando ahí? Eso lo veremos en el próximo sermón. ¿De qué está hablando Pablo? Si ya recibieron el Evangelio, ¿qué es lo que les está queriendo decir el apóstol? Con toda sabiduría, con toda inteligencia espiritual. ¿A qué se refiere el apóstol? Quiero citar una frase, y con esta frase voy cerrando. Yo sé que ya lo dije, pero bueno. De Paul Washer. Esta frase nos da un poco de luz. Es una enseñanza. Ponga atención. Es ciertísimo, dice él, que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Que nosotros somos pecadores y que Cristo murió y resucitó de manera que pudiéramos ser salvos por fe. Pero memorizar estas declaraciones no significa que conocemos o entendemos el Evangelio. Animales inferiores pueden aprender a imitar y repetir, pero nosotros debemos escudriñar la Escritura y descubrir el significado de estas cosas. ¿Están conmigo? No es repetir solamente. Nuestra tarea como creyentes es ir y profundizar en el Evangelio, que es lo que Pablo llama a los colosenses en esta carta. Los llama a profundizar. Hermanos, lo vamos a ver en el transcurso de los sermones. Hay algo que estaba oculto y que ha sido revelado, dice Pablo, que no es todo lo que esos gnósticos hablan. Hay una revelación que reposa en la figura de Cristo. Pablo ha dado gracias a Dios por la obra del Evangelio. Ellos han mostrado su amor y han tenido un cambio de vida. Sin embargo, este es el inicio de la carta. Estamos empezando la carta. Él los identifica santos y fieles por el testimonio de Epafras. Hermanos, es cierto que hay muchas verdades en la carta a los colosenses, porque las hay. Pero apenas iniciamos hoy con la primer parte de la oración del apóstol Pablo, que da gracias por el Evangelio que ha cambiado las vidas de los colosenses. Ahora, yo le pregunté a usted si usted sabía qué era el Evangelio. Ahora le pregunto, a la luz del Evangelio, ¿su vida ha cambiado? ¿Su vida cambió? ¿Usted ama a sus hermanos como los colosenses estaban mostrando amarse? Y yo quiero que me preste atención, yo quiero que me vea. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para que tuviésemos una esperanza, y cuando esa esperanza llega, nuestra vida cambia. Yo le pregunto, ¿está bien? Sí, pastor, ya yo vi que el Evangelio es que Jesús murió, resucitó por mis pecados, pero ¿qué con mi vida?
Yo estoy reteniendo la palabra. Estoy perseverando en la palabra. Porque si nosotros no estamos perseverando en la palabra, si nosotros no retenemos la palabra, entonces en vano nos reunimos los domingos, en vano nos reunimos los martes, en vano nos reunimos jueves y sábados, y en vano hacemos todo lo que hacemos, porque se supone que todo lo que hacemos lo hacemos producto de la obra del Evangelio en nosotros. Principalmente el amar a nuestros hermanos. La iglesia de Colosas se cataloga como santos y fieles porque se aman unos a otros. ¿Qué mayor deseo puede tener un pastor de ir a otro lugar y decir a los hermanos, a los santos y fieles que están en los sitios de Moravia, ellos han perseverado, han retenido la palabra, sus vidas han cambiado y se aman unos a otros? Entonces ahí estamos hablando otro idioma. El mismo que Epafras utiliza para hablar de la iglesia en Colosas. El mismo idioma. Una iglesia que se ama. Una iglesia que persevera en la palabra. Que persevera en la oración. Y eso el apóstol Pablo lo habla también. La perseverancia en la oración. Que persevera en el texto. Hermanos, porque si no se persevera, hermanos, por más que escuchemos el evangelio, si no han cambiado nuestras vidas, en vano estamos haciendo todo, lo estamos haciendo para nada venimos un domingo, para nada venimos un martes, para nada venimos un jueves, si nuestras vidas no han cambiado por el poder del evangelio. Tienen que cambiar, hermanos. Jesús dijo, creen en Dios, crean en mí, y entonces tendrán promesas eternas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que los ojos están tan amarrados al mundo que a las personas se les hace más fácil ver las promesas y cosas de este mundo que las riquezas eternas en Cristo. Se les hace más fácil ver las promesas de lo terrenal que ver lo eterno, porque la esperanza de lo eterno no está en ellos, no están preparados para que Cristo venga hoy en la tarde, no están preparados para morir ahora o morir mañana, no están preparados esperando lo eterno. Hace poco visité una hermana que estaba con nosotros, hace un tiempo se congregaba con nosotros. La hermana vivía acá en la primera etapa. Y yo la visité porque ella estaba muriendo. Y ella me dijo, yo llegué y ella estaba muy, muy mal. Y yo le dije, ¿se acuerda de mí? Y me dice, claro, yo me acuerdo. Entonces me piden que ore por ella, porque tiene temor a morir. Y entonces yo me le acerqué y yo traté de mostrarle todo el cariño y amor. Y le dije, hermana, ¿su fe reposa en Cristo? Y ella me dijo, claro que sí. Entonces yo le dije, hermana, no tenga temor, porque una de las mayores promesas que tenemos es que cuando nosotros ya no estemos aquí, lo veremos a Él tal como Él es. Hermana, usted no tiene que tener temor. No tenga temor. Disfrute esto, porque a donde usted va, yo deseo ir. Yo deseo ir con mi Señor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a la iglesia y el ministerio que el Señor por gracia y sin merecerlo me ha otorgado. Y delante de Él con temor y temblor vivo. Pero amo más a mi Señor. Y yo quisiera estar con Él hoy y verlo a Él tal como Él es. Porque Él preparó moradas para nosotros. Y vendré por ustedes y estarán conmigo. Y estaremos con Él eternamente. No vamos a estar, hermanos, con problemas de sonido adorándole. No vamos a estar nosotros, hermano, con este tipo de conflictos. Cantaremos santo, santo, santo al único que está sentado en el trono, al Cordero de Dios,
al Cordero inmolado. A Él cantaremos. Yo me quiero ir con Cristo. Hermano, y si algún día yo me voy con Él antes de tiempo, gracias a Dios esto queda grabado. Sepa que me estoy gozando con Él. Me gozaré con Él eternamente. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, si tenemos esa promesa, ¿cómo nosotros vamos a vivir con nuestros ojos en las porquerías de este mundo? Matándonos la existencia por las cosas de este mundo, cuando tenemos promesas eternas. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le parece, hermano, si se pone sobre sus pies?